Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a una cápsula más de Cerebralmente, donde mente es solo un sufijo. Yo soy el Dr. Carlos Novo, esperemos que haya gente nueva escuchándonos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es, no digamos controversial, porque no es que sea controversia, más bien es un tema en donde nuestro nivel de ignorancia es enorme. En general, nuestro nivel de ignorancia sobre lo que nos permite conocer todo, vaya ironía, es enorme. Entonces, vamos a hablar de un trastorno, especialmente de un trastorno que se llama esclerosis múltiple, y vamos a intentar tocar algunos otros trastornos alrededor de este, uno para diferenciarlos y tratar de explicar cuáles son sus causas, por qué sucede lo que sucede en esclerosis múltiple. Y intentaremos responder, y digo intentaremos porque hay muchas preguntas que todavía no tenemos respuesta. Nadie. Entonces, vamos a empezar dando algunos datos específicos. La esclerosis múltiple se empezó a describir por primera vez hace prácticamente 200 siglos, de manera un poco más organizada. Pero no fue hasta que Charcot, el gran Charcot, en la Salpêtrière en Francia, recordará a Charcot porque también fue un gran maestro de la hipnosis, y de hecho Freud estudió con él, y de hecho Freud le robó casi todas sus ideas sobre la neurosis, y por eso se hizo famoso, aunque Charcot realmente es uno de los padres de la neuropsiquiatría en el más amplio concepto de ese adjetivo. Entre Charcot y Maynard podrían haber puesto toda la escuela, y Crepelin. Pero bueno, Charcot es conocido por otras cosas, pero él fue el primero que por ahí de 1868, 70, no recuerdo exactamente, pero fue el que empezó a delimitar clínicamente las manifestaciones típicas de esta enfermedad, que después cuando la veíamos al microscopio podíamos ver como manchas, placas de esclerosis. Esclerosis es tal cual el tejido que produce nuestro cuerpo cuando hay un daño y hace un proceso cicatrizal, de cicatriz, le damos a eso un tejido esclerótico. Entonces todos los tejidos escleróticos son tejidos de cicatrizales, es decir, son tejidos que se forman después de que haya un daño. No dije que aquí estamos escuchando porque evidentemente no tengo ningún tipo de derechos al respecto, pero es Link Wray, uno de los grandes guitarristas de los 50s y 60s, mejor recordado por algunas de sus canciones de programas justamente de esa época de superhéroes, ¿no? Pero bueno, Charcot describió no solamente las placas, y de hecho le llamó al trastorno tal cual placas múltiples, que eran las placas escleróticas múltiples por muchos lugares, y describió como una tercia de 3 síntomas que eran los más comunes, que era una cuestión tanto visual, de temblores. Pero lo más importante de este trastorno es que justamente mucha gente le llama es el gran simulador, porque como es un proceso en donde la mielina, que es, ¿se acuerdan que hay 2 tipos básicamente de células en el cerebro, en el encéfalo y en el sistema nervioso central, incluyendo la médula? Están las neuronas, que hay básicamente también 2 subtipos, las excitatorias inhibitorias, pero si quitamos a las neuronas, nos quedan las no neuronas. Las no neuronas o células de la glía, hay tanto microglía, que son las que nos ayudan a la respuesta inmunológica, están las células funcionales, que son los astrocitos, que le permiten a la neurona conseguir todo lo que necesita en cuestión de oxígeno, glucosa, es ese intermediario entre las neuronas y la sangre, las células endoteliales. Y después tenemos los oligodendrocitos, que son, digamos, las células de la glía estructural, que les da estructura, le da recubrimiento a los axones de las neuronas. Y los axones de las neuronas no son más que la terminación más grande que tiene la neurona para conectarse lo más lejos que se pueda. Tiene otras terminaciones que llamamos dendritas, que son mucho más pequeñitas. Digamos que para que se pueda imaginar más fácil, imagínense un árbol en donde justamente en el centro, en el tronco, antes de que se dividan, ahí está el centro, el tronco sería el axón, y todo el ramaje serían las dendritas. Entonces los axones pueden ser muy largos, pueden ser desde muy cortos, de unos cuantos milímetros, inclusive hasta algunas micras, ¿no?
pero en general son milímetros, pero pueden llegar hasta metros. Los axones más largos en gente alta pueden llegar a medir más de 1,20 m, 1,30 m. Es decir, son axones muy largos y van recubiertos esos axones como cualquier como cualquier otro cable que conduce electricidad. Si está recubierto, permite que la electricidad no se disperse y que sea más eficaz y más efectivo y más rápido esa comunicación eléctrica. Entonces, los oligodendrocitos, las células de la glía estructural, recubren a los axones de una especie como de plástico, justo para que la actividad eléctrica del axón no se desparrame y llegue más rápido a donde tenga que llegar. Entonces, estos oligodendrocitos, que son un tipo de célula muy específica, son los que se ven afectados en la enfermedad de la esclerosis múltiple. Y no lo hacen de una manera regional, sino que lo hacen en cualquier parte del sistema nervioso central, incluyendo todo el encéfalo, no solamente la corteza, sino los núcleos basales o subcorticales, y también toda la médula espinal, donde hay oligodendrocitos y donde hay axones cubiertos de mielina. Entonces, es una enfermedad en donde se atacan a este tipo de células que producen la mielina, y por lo tanto la neurona se queda desmelinizada, es decir, se le quitamos el recubrimiento, y por lo tanto todo su proceso, especialmente el proceso de mandar información a largos lugares, se ve estropeada, se ve obstaculizada y es muy deficiente. Y por lo tanto, depende de dónde se dé esta muerte de los oligodendrocitos y se pierda la mielina, pues van a ser nuestros síntomas. Y por eso es como la gran la enfermedad que nos puede dar cualquier tipo de manifestaciones, porque decíamos, el cerebro lo maneja todo. Entonces nos puede dar cuestiones motoras, nos puede dar síntomas visuales, tanto por daño a la corteza visual como especialmente daño al nervio óptico. Que de hecho hay otras enfermedades que solamente dañan ciertos lugares y todavía no nos ponemos de acuerdo si son, digamos, parte de la misma enfermedad que solamente ataca ciertas regiones. Devich es uno de los síndromes más famosos que recuerdo, porque no soy experto en trastornos autoinmunes en general. Se considera un trastorno autoinmune en donde el cuerpo, tampoco estamos totalmente seguros del proceso, porque sí hay una carga genética. Para que sea una idea, si agarramos a un gemelo que tuvo esclerosis múltiple, su gemelo, el otro gemelo, cuando son gemelos idénticos de una sola bolsa, tiene 30% de posibilidad de tener la enfermedad. Y cuando tenemos un hermano que la tiene, tenemos aproximadamente entre el 2 a 5% de tenerla, lo cual es muchísimo más que la población en general, que es más o menos 1 en 1000 o más. De hecho, a veces 3 en 10,000. Y en algunas poblaciones menos de 3 en 100,000. Entonces varía mucho, y ahí, por eso también sabemos que aunque es autoinmune, hay muchas partes ambientales, tanto virus como tóxicos, que pueden justamente darle al cuerpo esa reacción cruzada. Es decir, obtienes un virus, ese virus ataca como tal las neuronas, y la respuesta del cuerpo hace una respuesta que decimos cruzada. No nomás ataca el virus, sino que ataca alguna célula nuestra que se puede parecer o que puede estar infectada, pero que lo hace diferente, de diferente manera, y mata de manera consistente esas células que en teoría no tendría que matar. Eso le llamamos un proceso autoinmune, que nuestro sistema inmunológico de manera inadecuada ataca a nuestro propio organismo. Entonces, en general está considerado un trastorno autoinmune que afecta específicamente a los oligodendrocitos, que a su vez producen la mielina, y por lo tanto genera procesos desmielinizantes que especialmente nos van a hacer mucho más torpe el proceso de funcionamiento cerebral, y que puede ser en donde sea. Decíamos que puede tener síntomas motores, sensoriales, visuales. Toda la parte frontal y temporal va a tener mucho más cuestiones cognitivas, emocionales, conductuales. Entonces tiene muchísimos síntomas. Todos los síntomas que nos puede dar el cerebro nos los puede dar la esclerosis múltiple, y por eso es la enfermedad, digamos, como modelo, si quisiéramos llamarlo así, para poder estudiar al cerebro y sus funciones y estructuras, cómo están relacionadas. La esclerosis múltiple, desgraciadamente, nos permite ver eso, porque también afecta a la médula espinal. Entonces podemos tener cuestiones hasta pérdida de esfínteres, problemas gastrointestinales. Hay muchas cosas que se pueden como tal alterar. La cuestión autonómica, por ejemplo, nuestro ritmo cardíaco y presión arterial también se puede ver afectada si se afectan ciertas partes como la ínsula dentro de la corteza cerebral, o el cíngulo anterior, ¿no?, que nos sirve mucho para controlar esfínteres, pero también para regular de manera automática esas funciones cardiovasculares, metabólicas e inmunológicas.
Entonces es una enfermedad sumamente amplia, desgraciadamente no tenemos tratamiento específico, como no tenemos para prácticamente ninguna enfermedad autoinmune. Son de esos grandes retos que tenemos como humanidad. Uno, prevenirlos y después intentar como tal curarlos. Todavía nos falta bastante para eso, pero existen opciones fuera de los medicamentos que hay, que en general son poco eficaces. Y también depende mucho de qué tan severo sea la enfermedad y cómo es su progresión, porque puede ser muy distinta la progresión. Puede ser un proceso constante desde que empieza con la primera crisis, y puede ser constante todo el tiempo, un proceso degenerativo o progresivo, digamos, que va a ir haciendo cada vez más daño, o puede ser un proceso en que va y viene, que llamamos redicivante, ¿no? Recurrente. Podemos tener diferentes ataques y podemos regresar otra vez a la base y estar totalmente normales, o quedarnos con secuelas y poco a poco ir progresando con picos también, con diferentes crisis. Básicamente dividimos en 4 los modos en que puede ir progresando. Entonces, dependiendo de esto vamos clasificando, y hay ciertos medicamentos que pueden ser más eficaces en una u en otra, pero ninguno de los medicamentos realmente son eficaces. Es decir, no hemos podido parar nunca la enfermedad de nadie. Entonces lo importante es hacer muchas cosas alternativas que estén comprobadas. No cualquier cosa alternativa va a ser adecuado, pero en este caso hay muchas cosas antiinflamatorios y diferentes moléculas y nutrientes y otros tipos de terapias que pueden, bueno, y unas son de hecho igual de eficaces que los medicamentos, y que la idea aquí es integrarlo, ¿no? Inclusive también la cuestión de rehabilitación física, son sumamente importantes cuando se ameritan de esa manera. Pero bueno, es un tema muy grande. Nada más quería me pidieron que hablara del tema, no es mi expertise. Sin embargo, la esclerosis múltiple es justo una enfermedad que nos permite conocer qué partes del cerebro, por lo menos en cada persona, tienen relación con diferentes manifestaciones. La manera más fácil de diagnosticarlo es justamente estos procesos donde son crisis y que tenemos síntomas cambiantes. Entonces, cuando van cambiando, es como lo primero que tenemos que pensar es en una esclerosis múltiple. Muy diferentes son los trastornos que son neurodegenerativos, es decir, que se muere la neurona. Aquí no se muere la neurona, aquí se muere el oligodendrocito que cubre el axón de la neurona. Entonces es diferente. Por ejemplo, es una de las grandes diferencias con otra enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica. También es un proceso esclerótico, es un proceso también que causa una cicatriz en el cuerno lateral, que bueno, en fin, ahí sí se mueren como tal neuronas, y son neuronas periféricas de la médula espinal hacia el músculo. Entonces la persona va perdiendo como tal movimiento. Es una enfermedad muy específica motora, es decir, va a ir a afectar la neurona que va de la médula hacia el músculo. Entonces va perdiendo la persona facultades motoras hasta perder control de los músculos torácicos y respiratorios, y usualmente de eso mueren, a menos que se les pongan en un ventilador. En fin, son cosas diferentes, pero como hay una palabra en común, no hay que confundirlo. Muy bien, es todo por hoy. Yo sé que a lo mejor no es como muy positivo el que no haya muchas herramientas terapéuticas, pero hay que seguir buscando, esa es parte del proceso. Y hay que encontrar a alguien que sea experto para que también nos sepa guiar en qué cosas alternativas realmente son eficaces y que no nos vayan a causar mayores problemas. Nos vemos el siguiente jueves. Salud y placer.